Era un lunes caluroso, alrededor de las 14 horas, cuando María González subía las escaleras de la mansión en Polanco, un barrio elegante de la Ciudad de México. La pesada canasta de materiales de limpieza que llevaba en sus manos le resultaba incómoda, pero estaba acostumbrada al esfuerzo físico. Con tan solo 25 años, María trabajaba como empleada doméstica desde hacía poco más de 3 semanas en la casa de los Herrera, una familia adinerada que vivía en una lujosa residencia. A pesar de la grandeza de la casa, María nunca se sentía completamente cómoda. No importaba cuánto esfuerzo pusiera en dejar todo impecable, siempre había una especie de distancia entre ella y el mundo de los Herrera. En este momento, mientras subía las escaleras, los gritos de los bebés, que se oían a lo lejos, la hicieron detenerse en seco. Un llanto desesperado y angustiante, que ya llevaba varias horas resonando en los pasillos, llegaba a su oído con una fuerza insoportable. Era el llanto de las gemelas, Valentina e Isabela, 2 pequeñas de apenas 3 meses de edad, cuyos gritos no parecían tener fin. María se sentó momentáneamente en el escalón más cercano y cerró los ojos, tratando de desconectar por un momento. El sonido de ese llanto la atravesaba, como si fuera un eco de su propio sufrimiento. Ella misma había perdido un bebé años atrás, un dolor profundo que aún no había sanado del todo. La impotencia de no haber podido salvar a su propio hijo hacía que la agonía de las pequeñas le doliera profundamente en el pecho. Aunque los gritos de las gemelas eran algo recurrente en los últimos días, hoy parecía diferente. El llanto era aún más desesperado, más desgarrador. María sabía que el padre, Carlos Herrera, había hecho todo lo posible para calmar a sus hijas. Había intentado con médicos, especialistas, hasta neurologistas, pero nadie había podido encontrar una explicación para ese sufrimiento inexplicable. En cada visita al hospital, las promesas de que todo se resolvería pronto se desvanecían, dejando siempre la misma incertidumbre y dolor. María se levantó lentamente, con el corazón pesado. Sabía que Carlos estaría agotado, frustrado, sintiendo que ya no había más opciones. La voz de él resonó en el pasillo, llamando una vez más al pediatra, esperanzado de que esta vez fuera diferente. Sin embargo, el tono de la conversación le indicaba lo contrario. El médico le había dicho lo mismo de siempre. «No sabemos qué hacer, Carlos. Todo parece estar bien con las niñas, pero algo no las deja estar tranquilas». La voz de Carlos sonó ahogada por la desesperación, mientras María lo escuchaba desde el pasillo. Luego, al escuchar los pasos de él acercándose con las gemelas en brazos, supo que una vez más irían al hospital, sin más respuestas que las que ya conocían. El sonido de los pasos de Carlos, junto con el incesante llanto de las pequeñas, hizo que María sintiera una gran tristeza. Era una tristeza que iba más allá de lo que su propia vida había experimentado. Era la tristeza de un padre que no podía hacer nada por sus hijas. Cuando la casa quedó en un silencio tenso, después de que Carlos se marchara a toda prisa con las niñas, María, aunque preocupada por el destino de las gemelas, no pudo evitar sentirse atraída hacia el cuarto de las pequeñas. Algo la impulsó a acercarse, como si una fuerza invisible la guiara hasta allí. Con paso sigiloso, entró en el cuarto, un lugar que hasta ese momento solo había visto de lejos. La habitación estaba decorada con colores suaves, juguetes de peluche, cunas de madera delicada y una suave alfombra en el suelo. Un aroma a bebé y a medicamentos flotaba en el aire, mezclado con el sutil perfume de la fragancia de los aceites y lociones infantiles. María se acercó con cautela a la cuna, donde las gemelas dormían habitualmente. La escena de esas pequeñas en su cuna, rodeadas de muñecos y cobijas, la conmovió profundamente. Mientras miraba los objetos que componían ese universo infantil, sus manos temblorosas tocaron una de las pequeñas ropitas de bebé.
Al instante, una oleada de tristeza la invadió, como si fuera el eco de su propia pérdida. Recordó el pequeño vestido que había comprado para su hijo que nunca llegó a nacer. El día que lo había perdido, el dolor de saber que jamás lo vería crecer. «Lo siento», susurró María con la voz quebrada, sin darse cuenta de que sus lágrimas caían suavemente sobre la tela de la ropa infantil. «Nunca llegaste a nacer». Justo cuando María estaba sumida en sus recuerdos, oyó unos pasos apresurados en el pasillo. Carlos había regresado. María, en un movimiento apresurado, se apartó de la cuna, tratando de ocultar su emoción, pero en su nerviosismo tropezó con una pequeña botella de perfume que estaba sobre la mesa cercana. El vidrio cayó al suelo y se rompió con un ruido seco que pareció resonar en todo el pasillo. Carlos entró en la habitación con una expresión de agotamiento y tristeza, sosteniendo a Valentina en un brazo y a Isabela en el otro. La preocupación en su rostro era evidente, como si todo lo que hubiera intentado hasta ese momento no hubiera tenido ningún resultado. Cuando vio a María de pie junto a la cuna, se detuvo un instante, sorprendido por su presencia. «¿Qué haces aquí?», preguntó con una mirada fija y confusa, pero sin enojo. La sorpresa de encontrarla en el cuarto de sus hijas parecía eclipsar cualquier otra emoción. María no sabía qué responder. Su corazón latía con fuerza y no podía articular una palabra, pero, como si algo dentro de ella hubiera despertado, se acercó con cautela a Valentina, que todavía lloraba desconsoladamente. En un impulso, la tomó en sus brazos sin pensar en lo que estaba haciendo. Al momento en que la niña estuvo en su regazo, un silencio profundo llenó la habitación. El llanto de Valentina cesó de inmediato, y en un abrir y cerrar de ojos, Isabela también dejó de llorar. Ambas pequeñas se calmaron en los brazos de María como si una especie de magia hubiera ocurrido. Carlos, atónito, observaba la escena en silencio. No entendía cómo, en medio de tanto sufrimiento, una simple mujer como María podía lograr lo que ni los mejores médicos habían conseguido. Era como si hubiera un lazo invisible entre ella y las gemelas, algo inexplicable que iba más allá de la razón. Las niñas, quietas y tranquilas, empezaron a quedarse dormidas lentamente. «¿Cómo lo hiciste?», preguntó Carlos, su voz tan baja que parecía que no quería romper el hechizo que había caído sobre la habitación. María no sabía qué decir. No entendía lo que había ocurrido. Solo sentía un profundo vínculo con las gemelas, algo que la trascendía. De repente, en sus brazos, las pequeñas parecían estar en paz, como si todo el sufrimiento de días anteriores se hubiera desvanecido por completo. Sin una explicación lógica, solo con una sensación inexplicable de conexión, María susurró: «No lo sé, no sé qué pasó, pero las niñas están bien ahora». Carlos la miró, sin saber si debía agradecer o si aquello era solo una coincidencia, algo que se resolvería pronto. Pero lo que él sentía en ese momento era claro. Algo estaba sucediendo, algo que no podía entender, pero que no podía ignorar. Y algo dentro de él le decía que su vida, la vida de sus hijas y la de María, nunca volverían a ser las mismas. El aire en la mansión Herrera estaba tenso, marcado por la quietud que había dejado el extraño suceso con las gemelas. Carlos, aún con las niñas en brazos, las observaba en silencio, asombrado por la calma repentina que se había instalado en sus pequeños rostros. Desde hacía semanas, él no había podido ver a Valentina e Isabela dormir tan tranquilas. Los interminables llantos que habían desgastado tanto a él como a su esposa, las visitas al hospital que solo habían aumentado su desesperación, parecían haber quedado atrás, al menos por el momento. En su lugar, una sensación de alivio le invadía el pecho, como si, por fin, hubiera encontrado algo que podía devolverle la paz. María, por su parte, mantenía a las gemelas en brazos, mirando hacia la ventana,
un tanto perdida en la situación. No sabía qué había ocurrido, pero sentía una conexión indescriptible con esas niñas, algo que iba más allá de lo que cualquier explicación lógica podría ofrecer. El vínculo entre ella y las gemelas era palpable, aunque todavía no comprendiera su origen. Elena Martínez, la gobernanta de la casa, observaba la escena en silencio. Era una mujer de carácter fuerte, que había estado al servicio de la familia Herrera durante más de 10 años. Elena había sido testigo de muchas situaciones inusuales en la mansión, pero nunca había presenciado algo tan desconcertante como lo que acababa de ocurrir con María y las gemelas. A pesar de ser una mujer reservada y algo distante, no podía evitar sentir una profunda gratitud hacia la joven, quien, sin explicaciones, había logrado lo que parecía un milagro. Un leve asentimiento en su rostro reflejaba un respeto silencioso, pero también una creciente curiosidad por el extraño vínculo que se había formado entre María y las niñas. Sin embargo, esa paz momentánea se rompió en cuanto la puerta principal se abrió y una figura autoritaria hizo su entrada. Era Laura Ramírez, la médica de la familia, amiga cercana de Carlos desde hacía años. Su presencia, siempre imponente, estaba acompañada de una aura de seguridad y determinación. Con un gesto de autoridad, se dirigió al centro de la mansión, donde todos se encontraban reunidos, sin prestar demasiada atención a los detalles de la casa. Laura era una mujer de unos 40 años, con el cabello oscuro recogido en un elegante moño y una mirada penetrante que podía desarmar a cualquiera. Al ver a María con las gemelas en brazos, la expresión de Laura cambió de inmediato. Su rostro, antes seguro, se tornó visiblemente tenso, como si hubiera tocado algo que no debía. La incomodidad la envolvía. Como profesional de la salud, había estado trabajando en la familia Herrera durante años, con la intención de proporcionar las mejores soluciones posibles para los problemas de las gemelas. Pero jamás había presenciado algo como lo que estaba ocurriendo. La visión de María, una joven que no tenía ninguna formación en cuidados médicos, sosteniendo a las pequeñas con tanta calma, la llenó de incomodidad. «Carlos, ¿qué está pasando aquí?». Su voz autoritaria cortó el aire, rompiendo el silencio con dureza. Carlos la miró, un poco sorprendido por el tono de Laura, pero la tensión en su rostro seguía intacta. Sus ojos reflejaban cansancio, agotamiento físico y emocional. A pesar de su agradecimiento hacia María, algo en su interior también le decía que la situación necesitaba ser explicada. «Laura», empezó Carlos con voz baja, «las niñas están tranquilas. Por primera vez en semanas, están dormidas y calmadas». Laura lo observó, como si no entendiera completamente. Dio un paso adelante, sin borrar la incredulidad de su rostro. «Eso no tiene sentido», respondió con firmeza. «¿Cómo es posible que una simple mujer como ella haya logrado lo que yo no pude hacer en 3 meses de tratamiento?» La mirada de Laura se dirigió a María, que seguía con las gemelas en brazos, sin saber cómo reaccionar ante esa acusación velada. María, quien ya se sentía incómoda, bajó la mirada y se apartó un poco de las pequeñas. La tensión en la habitación aumentó con cada palabra de Laura. La doctora no estaba dispuesta a aceptar lo que parecía un milagro sin explicación. «Ella no tiene la formación necesaria para estar cerca de estas niñas», dijo Laura, su tono ahora más frío y calculador. «Las gemelas son frágiles, Carlos. No podemos arriesgar su bienestar». Carlos miró a Laura, dudando por un instante. La mirada que ella le daba estaba cargada de una autoridad que no podía ignorar. Y a pesar de la conexión inexplicable que sentía con María, él también estaba agotado por la situación. Los gritos interminables de las gemelas lo habían dejado exhausto. Y si Laura, quien era su amiga y médica de confianza, le decía que se apartara de María, no podía evitar sentir que debía seguir su consejo.
Con un suspiro resignado, Carlos miró a María y, aunque su corazón le decía que no estaba haciendo lo correcto, le pidió que dejara a las gemelas. El dolor en su rostro era evidente. «María, lo siento», dijo Carlos con voz suave, casi quebrada. «Creo que es lo mejor para las niñas. Laura tiene razón». María, confundida y herida, miró a las gemelas, que aún estaban en brazos de Carlos. Aunque no entendía lo que había sucedido, sentía que algo en su interior le decía que las niñas la necesitaban. Sin embargo, también comprendía que debía respetar la decisión de Carlos, aunque le doliera profundamente. Sin decir palabra, dio un paso atrás y se apartó. «Entiendo», murmuró con la voz baja, mientras sus ojos se llenaban de lágrimas contenidas. El ambiente en la casa se volvió aún más denso después de ese incidente. Laura, con una sonrisa fría, miraba a María desde su posición, sin decir nada, pero su actitud era clara. Ella no aceptaba ser reemplazada por una simple empleada. Su mirada se mantenía fija, casi despectiva, mientras la tensión aumentaba entre las dos mujeres. «Lo mejor para las gemelas es que María se aleje de ellas», comentó Laura, con un tono que dejaba claro su dominio de la situación. «El bienestar de los bebés debe ser la prioridad». Carlos no respondió. Simplemente asintió, aunque en su interior sentía una lucha constante. Algo en su corazón le decía que había algo más detrás de esa conexión entre María y las gemelas, algo que ni él ni Laura podían entender completamente. Mientras tanto, la rivalidad entre las dos mujeres comenzaba a brotar de manera sutil, pero peligrosa. Laura no estaba dispuesta a perder su lugar en la vida de los Herrera. Su relación con Carlos iba más allá de lo profesional, y lo que sucedió con María solo había encendido la llama de una competencia que, aunque no visible, ya estaba marcando el futuro de todos en la mansión. María, por su parte, abandonó la habitación con el corazón pesado. Aunque no entendía lo que estaba pasando, sentía que algo más grande que ella misma estaba ocurriendo. Algo que iba a cambiar su vida y la de las gemelas para siempre. Sin saberlo aún, las sombras de la mansión comenzaban a tejer una telaraña de secretos, celos y revelaciones que todos, tarde o temprano, tendrían que enfrentar. Los días siguientes a la decisión de Carlos de alejar a María de las gemelas fueron una mezcla de frustración silenciosa y creciente inquietud. Aunque el llanto de las niñas había cesado por un breve momento, ahora, cada vez que Laura Ramírez llegaba a la mansión, el ambiente se volvía tenso y la situación empeoraba. Valentina e Isabela, que tan solo unos días antes habían encontrado calma en los brazos de María, ahora se mostraban más inquietas y lloronas que nunca. Algo no encajaba, pero nadie parecía poder explicarlo. María, que había sido apartada del cuidado de las pequeñas, observaba todo desde la distancia, sintiendo una mezcla de impotencia y desconfianza. La sensación de que algo estaba mal se apoderaba de ella con cada grito más agudo de las gemelas. ¿Por qué, si las niñas ya estaban mejor, su comportamiento empeoraba con cada visita de Laura? ¿Qué estaba ocurriendo realmente? Elena Martínez, la gobernanta, siempre tan observadora y meticulosa en sus deberes, comenzó a notar el patrón en el comportamiento de las gemelas. Aunque siempre había sido reservada, su naturaleza analítica no le permitía ignorar las pequeñas discrepancias que comenzaban a surgir. Elena sabía que algo había cambiado desde que Laura empezaba a aumentar la dosis de medicamentos a las niñas. Aunque la médica parecía mantener la calma y asegurar a Carlos que todo seguía bajo control, las gemelas seguían deteriorándose. Decidida a entender lo que estaba sucediendo, Elena comenzó a tomar notas en su cuaderno. Sabía que debía ser discreta, ya que cualquier sugerencia de que algo no estaba bien con Laura
podría ponerla en una posición peligrosa, pero su intuición le decía que las respuestas estaban en los detalles. A cada visita de Laura, las gemelas parecían volverse más agitadas, más desconsoladas, justo después de que la médica les administraba un medicamento. Elena registró las horas con precisión, anotando cuándo llegaba Laura y cuánto tiempo pasaba antes de que las niñas comenzaran a mostrar signos de malestar. Mientras tanto, María, que también había notado las extrañas reacciones de las gemelas después de las visitas, encontró algo que la dejó perpleja y llena de sospechas. Una mañana, mientras limpiaba la cocina, se topó con un frasco vacío de calmante infantil en la basura. La etiqueta estaba casi borrada, pero aún podía ver las huellas de un líquido que quedaba en el interior, a pesar de que el frasco parecía estar completamente vacío. María frunció el ceño, sintiendo una ola de desconfianza. ¿Por qué Laura tiraría un frasco que aún tenía medicamento en su interior? Y lo más inquietante de todo, ¿por qué las gemelas empeoraban siempre después de que la médica administraba sus tratamientos? Con el corazón acelerado, María se dirigió a su cuarto y comenzó a organizar sus pensamientos. Algo no cuadraba. Las gemelas, que se habían calmado momentáneamente, volvían a su estado de angustia justo después de que Laura les daba su medicina. Unos días antes, en una conversación casual con Elena, María había mencionado sus sospechas y la mujer había sido rápida en coincidir con ella. «Tienes razón», dijo Elena, mirando a María con una seriedad que no solía mostrar. «Algo está mal. He estado observando todo muy de cerca. Las niñas no mejoran y cada vez que Laura se va, las cosas empeoran». Con sus sospechas en aumento, las dos mujeres comenzaron a investigar en secreto. Sin que Carlos sospechara nada, comenzaron a unir las piezas del rompecabezas, aunque sin ninguna prueba concreta que pudiera confirmar lo que intuían. No querían alarmar a Carlos sin saber si sus teorías eran correctas, pero cada día que pasaba, la sensación de que Laura tenía algo que ocultar se volvía más fuerte. Sabían que si querían ayudar a las gemelas, tenían que descubrir la verdad. Un día, mientras la casa permanecía en silencio, Elena observó algo que le heló la sangre. Desde su posición en el pasillo, pudo ver a Laura entrando en la cocina, sosteniendo una pequeña jeringa en sus manos. Con movimientos rápidos y discretos, la doctora comenzó a sacar un líquido de un frasco oscuro que Elena no pudo identificar. Con una precisión casi meticulosa, Laura comenzó a mezclarlo en las mamaderas de las gemelas. El brillo de la jeringa reflejaba la luz del sol que se filtraba por la ventana, mientras Elena sentía que el aire se le cortaba en el pecho. Elena se escondió rápidamente tras una esquina, con el corazón latiendo fuertemente en su pecho. ¿Qué estaba haciendo Laura? No podía creer lo que había visto. Sabía que lo que estaba pasando no era normal, y ahora, más que nunca, estaba convencida de que algo siniestro se estaba llevando a cabo bajo su techo. Lo que Laura no sabía es que no solo ella había estado observando, María también lo había hecho. Esa misma mañana, María había entrado en la cocina y al ver a Laura manipulando las mamaderas, había sentido una punzada de alarma. Aunque no pudo ver el contenido exacto de lo que Laura estaba añadiendo, el hecho de que la médica estuviera manipulando las mamaderas de una forma tan discreta la hizo sentir que algo estaba profundamente equivocado. El comportamiento de Laura, hasta ese momento profesional y confiado, ahora parecía sombrío y sospechoso. Cuando Laura se marchó, con las gemelas dormidas en brazos, María y Elena intercambiaron una mirada silenciosa. No necesitaban palabras para entender lo que acababa de ocurrir. Habían visto lo suficiente para saber que algo estaba muy mal. Ambas sabían que la única manera de descubrir la verdad era seguir investigando,
pero tenían que ser cuidadosas. Si Carlos llegaba a enterarse de lo que estaban haciendo, podrían perder toda su credibilidad. En los días siguientes, las gemelas continuaron deteriorándose. Su salud se volvía cada vez más frágil y Laura seguía aumentando las dosis de la medicina, siempre con una explicación técnica que parecía convincente. Pero las mujeres no se dejaban engañar. Algo no estaba bien y sus sospechas se profundizaban con cada nuevo día. Finalmente, una mañana, después de varios días de observaciones silenciosas, María decidió que era hora de actuar. Ya no podía esperar más. Sabía que las gemelas necesitaban respuestas, y aunque todo indicaba que Laura tenía algo que ver con su condición, ella no podía hacerlo sola. Elena y ella comenzaron a trazar un plan para desenmascarar a la médica. Lo que no sabían, sin embargo, era que Laura también había comenzado a notar el cambio en el comportamiento de las mujeres. La tensión en la mansión había alcanzado un punto crítico y en las sombras, la lucha por el control, la verdad y el bienestar de las gemelas apenas estaba comenzando. Los días de sospechas, silenciosas investigaciones y ansiedad finalmente estaban por llegar a su fin. La determinación de María y Elena de descubrir la verdad sobre el comportamiento de Laura había llevado a una revelación que marcaría el destino de todos en la mansión Herrera. Lo que había comenzado como una simple intuición se había convertido en una verdad indiscutible, una verdad que, cuando se descubrió por completo, dejó a todos estupefactos. Elena, en sus días de cuidadosa observación, había logrado descubrir algo que confirmaba todas sus sospechas. Había seguido a Laura discretamente después de una de sus visitas, y en un momento en que la médica se distrajo, encontró algo aterrador, un pequeño frasco oculto entre sus pertenencias. La etiqueta parcialmente rasgada mostraba el nombre de un medicamento no registrado, uno que no debía ser administrado a bebés tan pequeños. Con la angustia creciente en su pecho, Elena llevó el frasco a un laboratorio cercano, donde los resultados de una prueba toxicológica la dejaron sin palabras. Las gemelas tenían rastros de anfetamina en su sangre. María, al enterarse de la noticia, sintió un nudo en el estómago. No solo las niñas estaban siendo medicadas con sustancias que alteraban su salud, sino que estaban siendo envenenadas de manera gradual. A medida que las niñas se volvían cada vez más dependientes de la medicación, Laura se volvía más indispensable para Carlos. Todo formaba parte de un plan cuidadosamente orquestado por la médica para ganar control sobre la familia Herrera. Quería hacer creer a Carlos que sin ella, sus hijas estarían perdidas, que ella era la única que podía salvarlas. Y en su obsesión, creía que con el tiempo lograría que él se sintiera agradecido y tal vez, en su mente retorcida, conquistar su corazón. El daño ya estaba hecho, y las gemelas, aunque comenzaban a mostrar signos de mejora tras la suspensión gradual de las dosis de Laura, habían sido manipuladas y maltratadas durante semanas. No solo su salud se había visto comprometida, sino también su bienestar emocional, ya que la angustia había sido sembrada en ellas a propósito. Sin embargo, el momento de enfrentarse a la verdad había llegado. Fue un día en que Carlos regresó de una reunión importante, con la cara cansada y el semblante serio. Al entrar en la mansión, se encontró con María y Elena, que lo esperaban con una expresión grave. Antes de que pudiera preguntar, Elena le mostró el frasco, que contenía aún una pequeña cantidad del medicamento ilegal, y le reveló lo que había descubierto: la toxicidad en la sangre de las gemelas, las dosis irregulares, las visitas de Laura. Todo encajaba. Carlos, con el rostro pálido, observó el frasco y luego levantó la mirada hacia las mujeres, buscando respuestas. La confusión y el horror se reflejaban en sus ojos, pero también una sensación creciente de traición.
No sabía si debía creer lo que le estaban diciendo o si se trataba de una terrible confusión. No quería aceptar la posibilidad de que alguien a quien había confiado tanto, alguien con quien había trabajado por años, pudiera estar involucrado en algo tan monstruoso. ¿Cómo pudiste hacer esto?, dijo Carlos, con la voz quebrada, mirando a Laura, que se encontraba en la sala. Al ver a Laura entrar en la habitación, su rostro se transformó en una máscara de calma forzada. Su presencia, siempre tan segura y confiada, ahora parecía frágil. Sabía que no podría escapar de las pruebas que la señalaban como la responsable de todo lo que había sucedido. Intentó defenderse, argumentando que todo lo que había hecho era para el bienestar de las gemelas, pero la mentira en su voz era evidente. Ella ya sabía que las pruebas estaban en su contra. «Carlos, tú no entiendes». «Todo lo que hice, lo hice por ti», dijo Laura, su tono cargado de desesperación, mientras sus ojos intentaban buscar en él alguna señal de compasión, pero solo encontraba incredulidad. Las niñas necesitaban ayuda, necesitaban que las cuidara, y yo solo estaba intentando ayudar. Carlos la miró fijamente, su respiración irregular, mientras el peso de las palabras de Elena y María caía sobre él como una carga insoportable. Finalmente su rostro se endureció y la rabia y el dolor comenzaron a retumbar en su pecho. «¡Ayudar!», exclamó con furia, su voz llena de dolor. «Estabas envenenando a mis hijas, las estabas matando poco a poco. ¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste?». Laura no pudo responder de inmediato. La verdad, tan amarga como fuera, salió de sus labios como una confesión que ya no podía callar. Porque te amo, Carlos. Siempre te he amado». Su voz temblaba y una lágrima finalmente surcó su rostro. «Pensé que si las niñas dependían de mí, tú también lo harías. Pensé que si podía mantenerlas enfermas, siempre necesitarías mis cuidados. Podría ser la única que pudiera salvarlas, y tú me verías». La confesión era aterradora en su simplicidad. Laura, con su inteligencia y su frialdad, había caído en una espiral de locura obsesiva. Todo lo que había hecho, todas las mentiras, el daño a las gemelas, habían sido parte de un intento desesperado por controlar a Carlos, por hacer que él la necesitara. Su amor por él, si es que se le podía llamar amor, había cruzado todas las fronteras de la ética y la moralidad. Carlos, con la cara pálida y los puños apretados, sintió cómo el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Lo que había considerado una amistad, una relación profesional, ahora se mostraba como una manipulación enfermiza. Con voz temblorosa le dijo: «Lo arruinaste todo, Laura. Has puesto en riesgo a mis hijas. Has destruido la confianza que tenía en ti. Ya no hay nada que puedas hacer para arreglar esto». Las palabras de Carlos fueron un golpe directo para Laura. Ella, que había creído que podía manipularlo, que pensaba que su afecto la protegería, ahora se encontraba frente a una realidad que no podía controlar. La policía fue llamada y en poco tiempo Laura fue arrestada. La acusación era grave: abuso infantil, envenenamiento y manipulación médica. Su carrera, su libertad y la confianza de todos en ella se desmoronaron ante su propia confesión. Con Laura fuera de la casa, el peso de la verdad comenzó a liberar a todos los que habían estado atrapados en ese ciclo de mentiras y manipulación. Las gemelas, finalmente alejadas de la sustancia tóxica que había alterado sus cuerpos, comenzaron a mejorar lentamente. La recuperación no fue inmediata, pero las sonrisas comenzaron a aparecer en sus rostros y la calma volvió a la mansión. María, que había sido el pilar que ayudó a las niñas a superar el sufrimiento, volvió a estar cerca de ellas, aunque ahora con una nueva relación con Carlos. Su conexión con las gemelas se había convertido en algo fundamental,
algo que no podía ser ignorado. Carlos, aunque devastado por lo que había sucedido, comenzó a entender que la respuesta siempre había estado frente a él, en las manos de alguien que nunca dejó de preocuparse por sus hijas. El aire en la mansión finalmente se despejó, pero las cicatrices de los últimos meses quedarían marcadas para siempre. La familia Herrera había enfrentado una prueba dolorosa, pero al final la verdad había emergido, y con ella la esperanza de un futuro más sano y equilibrado. La prisión de Laura Ramírez había traído consigo una mezcla de alivio y tristeza para todos los involucrados. La verdad finalmente había salido a la luz. Pero el daño causado durante esos meses de manipulación y engaño no se podía borrar tan fácilmente. Para María, aunque la justicia había prevalecido y ella había sido liberada, las cicatrices de la acusación falsa permanecían profundamente grabadas en su corazón. La desconfianza de Carlos, sus dudas y el dolor de haber sido considerada culpable de algo tan horrible seguían pesando sobre su alma. La lucha interna entre el deseo de sanar y la necesidad de proteger su corazón la acompañaba constantemente. Durante los primeros días después de su liberación, María se encontró atrapada en una mezcla de emociones. A pesar de que la verdad había salido a la luz, su relación con Carlos había quedado rota. Los meses de incertidumbre y dolor no podían ser borrados con simples disculpas. María había dado todo por las gemelas, y su vínculo con ellas era más fuerte que nunca. Pero el sufrimiento provocado por la desconfianza de Carlos, quien nunca había creído en ella, le dejó una marca profunda. Cada vez que veía a las niñas, un amor inmenso crecía en su pecho. Pero la herida de haber sido tratada como una intrusa, como alguien que no merecía confianza, era aún demasiado fresca. Pero, como suele suceder, el tiempo tiene una forma especial de curar las heridas más profundas. Carlos, después de pasar noches sin dormir, sumido en la reflexión, comenzó a entender lo que realmente había sucedido. La culpa lo invadió, sabiendo que su falta de confianza en María había sido la causa del sufrimiento innecesario. Cuando lo pensaba, comprendía que María había sido la única que había estado allí, que había cuidado a sus hijas con una dedicación que él no había sabido ver. Se dio cuenta de que la mujer que había estado a su lado todo el tiempo era la misma que había demostrado un amor inquebrantable por sus hijas, sin importar las circunstancias. Finalmente, un día, después de una larga reflexión, Carlos reunió a todos en la mansión. Había llegado el momento de rectificar sus errores. María estaba allí, en la sala, cerca de las gemelas, mientras él tomaba la palabra. «Quiero pedirles disculpas tanto a María como a las niñas», dijo Carlos, su voz quebrada por la sinceridad de sus palabras. «Estuve ciego por mi dolor y mi miedo, y no supe ver la verdad. Fui un tonto por no confiar en ti, María, cuando más lo necesitabas. Me dejé llevar por las apariencias y las sospechas y dañé a las personas que más quería». María, al escuchar esas palabras, sintió una mezcla de alivio y tristeza. Sabía que las palabras de Carlos no podían borrar todo lo que había sucedido, pero también comprendía que su arrepentimiento era genuino. Aún le costaba aceptar todo lo que había sucedido, pero sabía que era un paso importante en su proceso de sanación. Carlos continuó mirándola a los ojos. «Nunca debí haberte hecho pasar por todo esto. Nunca debí dudar de ti. Lo siento de todo corazón, por mis hijas, por ti, por todo». Las palabras de Carlos hicieron que el peso en el corazón de María se aligerara un poco, pero no completamente. Sabía que las heridas requerían más que un simple perdón, pero ese gesto sincero era el primer paso hacia la reconciliación. No podía borrar los meses de angustia y desconfianza, pero ahora tenía algo en qué aferrarse, la esperanza de que la verdad y el amor podrían sanarlo todo.
Después de ese encuentro, la vida en la mansión comenzó a tomar un nuevo rumbo. María, aunque todavía herida por los eventos que la involucraron, comenzó a reconstruir su vida. Aceptó regresar a la mansión, pero con una condición clara: ya no sería una simple empleada, ni una figura secundaria. Ella cuidaría de las gemelas con todo su amor y dedicación, pero mantendría una distancia emocional de Carlos. No quería ser vista como algo más que una mujer que cuidaba a las niñas como si fueran suyas, porque en su corazón lo eran. Carlos aceptó sus condiciones, comprendiendo que había perdido su derecho a influir en las decisiones de María. A pesar de la tensión inicial, ambos comenzaron a encontrar una forma de convivencia respetuosa, en la que el amor por las gemelas se convirtió en el puente que los unía. Aunque los días seguían siendo difíciles, había un entendimiento mutuo de que el dolor del pasado necesitaba ser dejado atrás, para que pudieran avanzar hacia algo más positivo. El tiempo pasó y el primer aniversario de las gemelas llegó. La mansión se llenó de alegría y risas, un ambiente de celebración que se sentía como un reencuentro con la felicidad. Fue una fiesta íntima, pero significativa, en la que se celebraba no solo el cumpleaños de Valentina e Isabela, sino también el renacer de una familia rota por el dolor. María, que había sido tan importante en la vida de las gemelas desde su nacimiento, vio cómo ellas la miraban con cariño, cómo corrían hacia ella, abrazándola con la confianza de siempre. No había sido una madre biológica, pero para ellas, María lo era todo. Carlos, al verla junto a las niñas, entendió algo fundamental. No importaba la sangre, sino el amor. María había sido su madre, su cuidadora, su protectora, y aunque todavía quedaban muchas cosas por sanar entre ellos, algo había cambiado en su corazón. Había aprendido a valorarla de una forma que nunca antes había hecho, y se dio cuenta de que el amor verdadero, el genuino, se construye con tiempo, paciencia y comprensión. María, por su parte, comenzó a sanar. A pesar de la huella profunda que el pasado había dejado en su alma, empezó a reconstruir su vida a su propio ritmo. Aunque aún mantenía una distancia emocional con Carlos, se permitió vivir en paz con las gemelas y consigo misma. Había encontrado un propósito en su amor por ellas, un propósito que la hacía sentirse realizada. En los ojos de Valentina e Isabela veía la aceptación y el cariño que tanto necesitaba, y al verlas sonreír, supo que, aunque la historia que las unió había comenzado en el dolor, lo que las mantenía juntas era un amor que nada ni nadie podría destruir. Con el paso del tiempo, la relación entre María y Carlos comenzó a transformarse. Era un proceso lento pero genuino. Descubrieron que podían compartir algo más que el cuidado de las gemelas. A través de honestas conversaciones y el respeto mutuo, comenzaron a explorar una relación basada en la confianza, el entendimiento y el respeto. Aunque no fue fácil, ambos sabían que si bien el pasado no podía ser borrado, el futuro estaba lleno de nuevas oportunidades. El amor que había nacido entre ellos, aunque lento y cauteloso, se convirtió en un amor real y respetuoso. Un amor que, por fin, reconocía la fortaleza de María, su sacrificio y su dedicación. Y así, con el tiempo, la familia Herrera se reconstruyó, no sobre las cenizas de un pasado doloroso, sino sobre la base sólida de un amor redentor y la promesa de un futuro lleno de esperanza. La historia de María, una mujer que había sido rechazada y condenada, fue finalmente redimida. Al lado de las gemelas encontró no solo el amor incondicional de unas niñas que la llamaban madre, sino también la paz y la satisfacción de haber elegido, sin importar el dolor, ser la figura que ellas necesitaban. Y así, aunque no hubo una historia de amor convencional entre ella y Carlos, la familia que construyeron juntos, basada en el respeto, el cariño y la confianza,
Fue un amor genuino, profundo y duradero. ¿Desde qué ciudad estás viendo este vídeo? No olvides suscribirte y darle me gusta al vídeo para apoyar nuestro trabajo.